Buenas noches a todos. Hola Giovanni, bienvenido. Bueno, como es hombre, como nos acostumbramos nosotros a conectar, 8:05 estaremos iniciando. Una novedad, vayan alistando por favor lo correspondiente a la herramienta de investigación. Pues, el análisis, si ya tenemos análisis. Profe, qué pena, no lo escuché. Vamos a listar la herramienta de investigación, la herramienta. Y si ya hay un análisis de la herramienta, podemos tenerlo también. La herramienta fue la propuesta que hicimos, esa propuesta que hicimos cuando cerramos el primer corte. Ok, profe.
Perfecto. ¿Quién quiere iniciar? Ok, Mauro, porfa. Iniciemos con las preguntas que tienes. Mm, profe, sí estoy buscando el archivo. Dame un minuto nomás. Perfecto. Daniel, ¿tienes a la mano las preguntas? Profe, todavía no, es que las estoy buscando, no las encuentro. Recuerdo que yo les envié un correo esta tarde precisamente para eso. ¿Darío? Ok, Giovanni. Cuéntame, profe, si me escuchas bien, sí. Sí, perfecto. Ah, vale, profe. Entonces, ¿debo que exponer como tal la herramienta o qué tengo que Sí, hacer, profe? sí, si tienen preguntas, preguntas sí. O sea, que si tengo preguntas respecto a la herramienta. Las preguntas de la herramienta. Ah, ok, profe, qué pena contigo, listo. Vale, Tranquilo. buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, pues el trabajo o digamos el enfoque que le estoy dando a mi proyecto es en cuanto a una tienda de distribución y fabricación de prendas pues generalmente deportivas. Entonces, pues digamos, realicé la encuesta, como me dijo la profe, en SurveyMonkey. Entonces, pues la primera pregunta era la orientación sexual, pues con esto buscábamos, digamos, canalizar la información de los posibles clientes que podría pues tener la empresa. Tengo que, digamos, describir los resultados que tengo de la pregunta o solo la pregunta. Giovanni, porfa, me compartes o nos compartes las preguntas. Vale, ya te las comparto, profe, qué pena, espera. Ya te las comparto. ¿En un Word puede ser o cómo te las comparto? Como tú prefieras. Espera ya, regálame un segundo. Ah, no, profe, si quieres puedo compartir la pantalla para mostrar las preguntas más Perfecto. fácil. Sí. Entonces, compartir, mostrar pantalla. Vale, profe, ahí me ven, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Listo, ahora sí. Vale, entonces, pues como tal, Sí,
estas serían, digamos, las preguntas que yo realicé en SurveyMonkey. Entonces, digamos, la primera pregunta era como tal la orientación sexual que tenía la persona o pues el posible cliente de la empresa. Esa sería la primera. La segunda sería dentro de qué rango de edad está usted actualmente. Pues con esto buscábamos también lo mismo, digamos, canalizar la información para saber, digamos, porque un cliente de 35 o 40 años no va a comprar de pronto una misma prenda de una persona de 15 a 20 años. Entonces, digamos, eso era lo que buscábamos en la segunda pregunta. La tercera era lo de por medio de qué canal se enteró de nuestra tienda. Esta la hicimos, digamos, como para saber, digamos, por qué canales se transmite de manera más fácil la información. Entonces, digamos, en este caso, pues encontramos que era Facebook a manera de publicaciones y todo eso, como tal las estas. Pues con esto también buscábamos de pronto en que con los canales que de pronto se nos facilitara llegar a los clientes y poder, digamos, dar a conocer los productos. En la 3 era, digamos, para saber la perspectiva como tal de las personas acerca, digamos, de los posibles productos en cuanto a la innovación. Esa sería la 4. La quinta sería, digamos, en cuanto a la ubicación de la oficina de atención al cliente, porque como tal se va a manejar la tienda, pero de manera virtual. Aquí sí tengo un error, profe, porque tú me habías dicho que tenía que corregirlo por localidades, pero se me pasó y no lo he cambiado. Qué pena contigo, profe. Entonces, digamos, en esta, la pregunta, lo único que tengo que cambiar es esta parte donde dice zona norte, zona centro, localizarlo a una localidad en específico para poder tener de pronto una zona más pequeña y poder analizar los datos pues más fácil. Acá en esta pregunta sí es como, o sea, está mal. Con esto que buscábamos también, digamos, realizar por medio de la encuesta, saber dentro de qué zona de pronto es más fácil la ubicación de la tienda de atención al cliente, pues obviamente teniendo en cuenta las ideas o de pronto las opiniones de nuestros posibles compradores, buscando pues la comodidad de ellos. La sexta era pues cómo calificaría la relación de calidad precio-producto, es decir, digamos, si está la persona dispuesta a pagar cierto monto de dinero por pues un producto en específico. La séptima sería si el producto estuviera disponible hoy, ¿qué tan probable sería que usted comprara el producto? Entonces, con esta que buscamos, de pronto buscar la opinión de las personas en cuanto a la posible compra o qué tan interesante es el producto en ese momento para la persona. La no, octava sería, ¿cree usted que la forma, o sea, cuál cree usted que es la forma de pago que usaría? Nosotros dimos lo que era dos medios de pago, que era pago contra entrega o pago con tarjeta de débito o crédito mediante la página de la tienda virtual. Pues en este, digamos, buscábamos también conocer de pronto los medios de pago pues, más fáciles o de pronto que se acomoden más al rango de edad en el cual se está desarrollando el proyecto. Entonces, en este caso, digamos, pues pago contra entrega, pues tendría como un porcentaje pues mayor al de pago con tarjeta de débito en la tienda virtual. ¿Qué tan probable es que recomiendes este producto a tus amigos o colegas? Pues con esta, digamos, lo que buscábamos era analizar de pronto qué impacto tuvo la marca y de pronto la presentación de los productos o la tienda como tal hacia las personas pues como tal, para saber si fue como llamativa de pronto la propuesta y saber el impacto que tuvo la tienda. Entonces, la otra sería los hábitos de compra. Estos hábitos de compra los buscábamos para saber de pronto la persona cada cuánto adquiere un producto y saber de pronto, digamos, de qué manera podríamos sacar las colecciones, cada cuánto tiempo, pues porque bien sabemos que no todas las personas pues se la pasan comprando ropa deportiva todos los días o una vez por mes, no, o sea, eso depende, digamos, los hábitos y para eso pues se busca, digamos, evaluar esta parte de qué, de este ítem dentro de la tienda.
Entonces, digamos, como la aplicación solo me permitía 10 preguntas, pues estas son como las preguntas que yo planteé desde un principio. Obviamente, digamos, me falta cuadrarle unas cosas en la pregunta que estaba arriba y de pronto ir, digamos, realizando la encuesta en cuanto a las localidades y eso. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. No, yo no. Ok, Si me escucharon bien, sí. sí. Vale, profe. Mm, bueno, entonces, para dentro de 8 días vamos a presentar la herramienta aplicada, ¿sí? Y un análisis. En esa medida, tú entregarías el cruce, por ejemplo, entre edad, género y rango de compra. Esas indicaciones ya te las había dado. ¿Listo? Entonces, si tienes inquietudes, no sé si de pronto vas a cruzar otros rangos para que tengas claro, vas a hacer el análisis. Profe, qué ¿Listo? pena contigo. Cuando tú me dices cruzarlas, ¿es de pronto comparar las variables para realizar, digamos, como una opinión? O sea, sí, un análisis en cuanto a las variables que tú me diste. Sí. Entonces, por ejemplo, las mujeres, ¿cuántas? Mujeres entre los 25 y 35 tienen un hábito de compra entre los 150 y 200.000 pesos. ¿Sí? Ah, ok, Esa es profe, ya. la relación de rangos. Asociaciones de rangos. Ahí relacionamos rangos. ¿Listo? Ah, listo, profe, vale. Bueno, ¿cómo se va a presentar? Un documento tipo Word. Es un Word donde yo presento dije, las preguntas, cuáles fueron las preguntas y el análisis. ¿Vale? Ah, ok, profe. O sea, entonces, digamos, en un Word establezco las preguntas que yo formulé, analizo cada una de las preguntas, pero antes de eso tengo que hacer el cruce entre las variables que ya me dijiste. El documento, en el primer punto, pregunta. ¿Cuáles fueron las preguntas? Ok, profe. Entonces, todas las que nos expusiste, ¿sí? El segundo, en el segundo cruzas todo, haces el análisis. Ah, vale, profe, listo, ya, ahora sí comprendí bien. Vale. Muchas gracias, ¿No? profe. A ti. ¿Quién sigue? Profe, Señor. profe, es que yo tengo una duda, porque yo cuando hice pues la encuesta, ¿se acuerda, profe, que yo la hice a través de un acta de consejo? Y pues la verdad, no sé, ahí sí, pues yo le mostré el acta, quiere verla, pero pues yo lo único que les pregunté fue que si, que, espérate que yo estoy mirando acá, pues que si contratarían una empresa que realizara el trabajo de administración, donde se incluye el servicio de seguridad, aseo, póliza de áreas comunes y mantenimiento. Eso fue lo que yo les pregunté esa vez. Después, pues empecé con lo de la presentación del presupuesto, lo de las NIF, lo de la implementación del sistema de gestión, lo del plan de seguridad, la certificación de los ascensores, la planificación, aquí hay y eficiencia del manejo de los recursos de la copropiedad a través del buen manejo del presupuesto, eh, y lo del tendencia, pero en sí, o sea, preguntas no, solo hice el alta, la embarré, perdón, me equivoqué. ¿De cuántos conjuntos? Está Pedregal 4, Ciudad Central y Villaconfenalco.
Ah, y el revisor fiscal, y un revisor fiscal. ¿Cuántos conjuntos en total? No, los 3 que tengo. En esa medida tendrías que hacer una comparación en análisis Pero con esos 3 o me toca hacer más, no, así está bien, con esos ¿verdad? tres porque son los que tú tienes. Y con los aspectos que le acabé de nombrar, porque pues yo la verdad no hice más. Ah, ok. Profe, ¿quiere ver? Bueno, creo que eso ya lo había enviado por correo. Pues Es un está. poco para que todos conozcamos Ah, se bueno, entonces, maneja, cómo se maneja la investigación desde diferentes perspectivas, ¿sí? Tú tienes una perspectiva completamente diferente a la de Giovanni, sí, pues por eso es. ok. Eh, profe, ¿ya me ve? ¿Ya ve mi pantalla, perdón? Señor. No, no la vemos, o yo no la veo. No, no, Espérate. no, no. ¿Qué le doy ahí? ¿Toda la pantalla o una ventana? Toda la pantalla. Listo. ¿Ya? Sí. Ah, bueno, entonces, pues, estos son los formatos de actas que yo manejo, por ejemplo, en Ciudad Central. Esta es la lista, pues, de asistentes y, pues, a lo que los cité. Entonces, eh, era solo esto, verificación del quórum, eh, introducción y explicación de la administración, la votación y proposiciones y varios. En realidad, pues fue más. Yo pues la cuadré para el trabajo de I más D más I. Y pues la otra es esta, la que contrataría una empresa que realice el trabajo de administración, incluido el servicio de seguridad, aseo, públicas, áreas comunes y mantenimientos. Y después, pues les empecé a explicar todo lo que quiero que tenga, pues que hago en mi gestión. Todas Entonces, las preguntas, todas las preguntas fueron comunes para todos juntos. profe, es que lo que yo le decía, yo no hice sino esa pregunta. Por ejemplo, me decían, no, Mauro, yo quiero lo que les comentaba, yo quiero perdón, solo que me ayude con la administración, la contabilidad y lo que tiene que ver con las pólizas. Entonces ahí me tocaba empezar a desglosar pues, lo que es administración y contabilidad y lo de las pólizas. En Ciudad Central, por ejemplo, me tocó todo. Entonces me tocó hacer la presentación de la empresa de aseo, la de vigilancia, lo de las cajas de aguas negras, los ascensores, la citofonía. Pero en sí fue una sola pregunta, entonces ahí me toca modificarla, No, no, ¿no? no. No. Tendrías, tendrías que hacer un comparativo, ¿sí? De lo que necesita un Ah, conjunto y el otro. exacto, sí. Ok. Ah, listo. Vale, profe. Listo. Listo. Tú. ¿Quién sí? Yo puedo, profe. Sí, dale. Listo. Bueno, profe, antes que nada, si quieres, permítame, te comparto mi pantalla para hablar todo en mi idioma. Toda la pantalla. Uy, profe, no le escucho bien. Qué pena. ¿A mí? Hablas y cerquita. Te digo, no, Más no le escucho bien. ahí. Ok, espera, me quito el ventilador de la cara, hermano. Eso, gracias, Dieguito. Listo, listo. Es que, güey, puta, gasta el calor, está duro. Bueno, listo. Ahí ya compartí la pantalla. Opa. Profe, bueno, yo te recuerdo, yo estoy haciendo lo de la aplicación. Adicional a eso, entonces, pues yo estoy aprovechando pues, esta asesoría que tú nos estás dando para hacer las preguntas directamente lo que va a ser en mi proyecto de grado.
Entonces, yo hablando con mi tutora, ella me recomendó este libro que se llama Análisis de Sistemas de Diseño y Métodos. De acá yo saqué como la metodología que voy a aplicar para, pues para hacer mis preguntas, de acá las saqué. Entonces, pues, bueno, básicamente este libro hablaba como de cómo era el planteamiento que debía hacer yo para, para poder formular bien las preguntas. De eso me salieron estas preguntas que tengo acá, que son las que tengo inicialmente. Primero, pues tengo esta, pues utiliza aplicaciones educativas como recurso pedagógico para llevar a cabo sus investigaciones, labores y demás actividades universitarias. La respuesta pues, debe ser selección múltiple. Luego en la segunda, si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, entonces que ahí sí que especifique cuáles. Consiguiente a eso, pues conoce alguna aplicación educativa relacionada, me quedó mal escrita acá, relacionada con la industria petrolera. Si su respuesta afirmativa, explique cuáles. En caso de contar con la herramienta digital para ingeniería de petróleos, ¿qué información esperaría encontrar en la app? ¿Usaría y pagaría por una aplicación para ingeniería de petróleo que contenga conceptos de la industria y ecuaciones programadas que le permitan comprender más fácilmente sus aplicaciones? Si no, ¿por qué sería una app con las características, por qué sería necesaria una app con las características descritas? Esta pregunta tengo todavía como en veremos, porque creo que no está tan bien dirigida hacia el público, que pues aclaro que el público debería ser o sea, la población que planeo encuestar y pues la que planeo sacar información, pues son los estudiantes de la universidad, más específicamente los de ingeniería de petróleos que están alrededor como de, o sea, la población que la pienso atinar son como 30, 40. Eh, Sigo. ¿Qué información adicional a las entes descritas esperaría encontrar en la app? ¿Qué temas considera que pueden faltar en la información que maneje la app? ¿Qué temas no son importantes y no deberían estar teniendo en cuenta el público al que va dirigido la app? Esas preguntas las tengo planteadas así porque todavía pues, me falta hablarlas con mi tutora de la tesis para ver qué me asesora. Igual también quería hablar contigo, profe, porque pues tú me das como otro complemento ahí que me sirve. Y pues las otras preguntas que tengo serían como en qué segmentos enfatizaría teniendo en cuenta sus dificultades como estudiante a la hora de encontrar determinada información, o sea, como en qué áreas de, o sea, qué áreas de la ingeniería de petróleos se encontró más falencia, o sea, encontró más falencia usted como estudiante a la hora de encontrar información, dícese, no sé, perforación, dícese de yacimientos, dícese de geología, etcétera. Y la onceava, pues aparte de los estudiantes de ingeniería de petróleo, considera que una aplicación con las características descritas podría ser útil para otro tipo de población. Si su respuesta es afirmativa, ¿para quién? Pues esas son las preguntas que tengo, profe. Me guié, como te decía hace un momento, me guié por este libro que me recomendó la profesora Mael, y pues que pues, fue con el que me dijo que íbamos a hacer la metodología pues, del proyecto de grado mío, y pues me pareció bueno, pues la verdad fue bueno. Básicamente explica cómo se hace la correcta recolección de información pues, para estos casos. Entonces, pues te muestro lo que tengo, profe, y no sé tú qué opines, qué recomendaciones, sugerencias, cambios. Escucho. ¿Qué método vas a usar? Pues, profe, o sea, la metodología que yo planeo usar son las preguntas, son esta encuesta, o sea, en base con esta encuesta, con estas 10 preguntas que tengo acá, planeo, planeo sacar, pues hacer un análisis de información, sacar tablas, o sea, sacar gráficas, tratar de exprimir al máximo, o sea, con esto, o sea, sabes que inicialmente la profe había hecho Aló, preguntas buenas como noches. muy someras. La verdad, lo que he hecho inicialmente eran preguntas como usted maneja, o sea, ¿qué dispositivo usa más? Que si una tablet, que es el celular. Otra pregunta era, ¿usted cuenta con paquete de datos? Que sí, que no, o sea, eran preguntas muy básicas, y eso fue como el bosqueo inicial que había hecho yo, y pues la profesora Madre me dijo como que no, que eso menos con un proyecto de grado, que eso estaba muy jopo. Entonces ahí fue cuando ella me recomendó pues guiarme por este libro,
que es el de, pues, como el que está, se llama Análisis de Sistemas, Diseños y Métodos, y fue el que me recomendó, pues, para la recolección de información. Y pues, o sea, con estas 10 preguntas, tengo que sacar suficientes datos para plantear toda mi tesis, básicamente. Ahora, bueno, cambio la pregunta. ¿Qué método de investigación? Método de investigación. Qué pena, profe, le escucho entrecortado. ¿Cómo? ¿Qué método Ajá. de investigación vas a usar? ¿Qué método de investigación voy a usar? Uy, por Debes ejemplo, definir, de hecho, cualitativo, cuantitativo, mixto. ok, De eso no, depende, de ahí depende que sepas qué preguntas formular. Preguntas formulas, ¿sí? ok, Entonces, si yo sé que es cuantitativo, tienen que ser cerradas y es encuesta, ¿no? Caso contrario, si es quali, que son estas preguntas que tienes, quali. Estoy Profe, repitiendo perdón, es que se le precisamente está porque cortando estoy la llamada. escuchando y si se ha escuchado. Entonces, por eso repito. Si es cualitativo, son estas preguntas que tú tienes ahí. ok, Si no, tienes que definir que puede haber como estas y tipo encuesta, como una encuesta, sí. abierta y cerradas. Pero, profe, listo, en ese caso, pues, ¿tú qué me recomiendas? Porque lo que necesito yo ahorita, o sea, en esta semana que viene, o sea, o sea, en el transcurso de aquí, no sé, de aquí al miércoles, antes de nuestro próximo encuentro, yo tengo que ya haber, pues, materializado la encuesta, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, que yo creo que va a ser mixta o no sé, pero ¿tú qué me recomiendas más a la hora de la materialización como tal de la tesis? Porque pues me preocupa a mí es que pues toda la tesis mía como tal va a ser, o sea, como yo te había comentado que pues no solamente está haciendo lo del proyecto de grado, sino también está haciendo lo del proyecto de emprendimiento. Entonces, o sea, como tal, el proyecto de emprendimiento es la aplicación, pero primero me toca hacer a mí en el proyecto de grado, me toca hacer una investigación y que el resultado final de la investigación que la problemática que había, que era pues la falta de herramientas educativas, que me dé al final por conclusión que se necesita una aplicación y ahí sí ya pues yo puedo llegar con la aplicación y eso o sea, mejor dicho, necesito que me salgan suficientes preguntas para yo poder, o sea, para poder hacer más maleable la tesis. O sea, necesito poder argumentar que en verdad sí es necesaria la aplicación. Entonces, no sé tú qué me recomiendes, porque pues esas son las preguntas que yo saqué en base al libro que me recomendó la profesora. No sé tú qué opinas, si mejor me voy por otro lado, cómo ves esas. No, están perfectas. Esas están perfectas. Me parece que podrías, o te sugiero, que manejes un lenguaje más cercano, ¿sí? En esa medida, tú puedes, por ejemplo, utilizar no un lenguaje tan técnico como el del punto 10. Revisan el punto 10. ¿En qué segmento se enfatizaría? Entonces, podrías decirle qué contenidos o qué áreas de aplicación podrías o preferirías encontrar la información, Ok, ¿sí? sí. Ahora, porfa, importante que delimites la población,
Uno tiene que delimitar. Entonces dice, tenemos 300 estudiantes de ingeniería de petróleos. De esos 300, ¿en qué semestre está cada porcentaje? Entonces, una de las primeras preguntas sería como semestre al que pertenece. Porque tú puedes decir, es que los de primer semestre, como uno llega súper perdido, o de pronto por la experiencia que he tenido con ustedes, las personas de la noche, ya tienen experiencia. Entonces, uno en primer semestre llegas con unas necesidades específicas, diferente a lo que necesito en quinto, en séptimo, ¿sí? Entonces, Bueno, segmenta por semestre. ok, qué pena que te interrumpa, profe. Lo que pasa es que, bueno, respecto a eso, en el caso, pues como tal, como la aplicación va a ser de ingeniería de petróleos, pues yo pensaba tratar solamente, o sea, mi población tiene que ser solamente pues, los estudiantes de ingeniería de petróleos, que somos la minoría. De hecho, la mayoría son de otras ingenierías de petróleo. Yo le preguntaba al profesor Amabel y estamos alrededor de los 60 y la mayoría estamos como de quinto semestre para adelante porque en los últimos semestres, pues a raíz de la crisis y toda la vaina como lo que ha habido, pues no han entrado en los últimos semestres, no han entrado muchos estudiantes. Entonces, pues por eso no le había dado tanta importancia porque pues técnicamente la gente que va a encuestar ya son estudiantes de mínimo quinto semestre de ingeniería de petróleos. Por eso de pronto pues no había pensado en eso, pero igual sí, de pronto la pregunta 10 definitivamente sí tiene razón. Podría ser la más friendly. Exacto. Y segmenta, te sugiere, ¿sí? Así te salga el 100% de la población en octavo semestre. Pero haz esa pregunta, porque posiblemente una persona de quinto te pueda responder algo completamente diferente, ¿sí? Y ahí es cuando sabemos más o menos cómo es el tema del cliente. Así como tú lo dices, mucho más amigable, que sea una aplicación que realmente me permite aprender, ¿sí? Que yo sepa puntualmente qué estoy haciendo. Eh, Me refiero puntualmente a lo que estoy haciendo cuando sé que me relaciono muy bien con un ejercicio, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, en la primera, sube a la primera. Utiliza aplicaciones educativas como recurso pedagógico para llevar a cabo sus investigaciones, labores y demás actividades universitarias. Sí, está completa. Esa te puede decir sí o no. Entonces, si tú lo vas a montar en un formulario, de una, sí o no, ¿sí? En ese caso, no, ¿por qué? No, es que yo prefiero los libros, prefiero Wikipedia, prefiero contratar a un profesor, porque me parece que es mucho mejor la metodología personal, ¿sí? De hecho, hay personas que han tenido, hay personas, perdón, que han tenido dificultades con este tema de la virtualización de la presencialidad, entre comillas, ¿sí? Porque digamos que dicen, no, es que a mí me gusta más el tema personal, por eso yo elegí una carrera presencial. Entonces, no, ¿por qué? Porque yo prefiero no utilizar herramientas educativas, sino prefiero, entonces ahí es cuando uno dice, ay, ¿yo por qué no le meto a la aplicación este servicio? ¿Sí? Sí. Ok, en cuanto a la 2, si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cuál es negativa? Si es negativa, porque es listo. ¿Conoce alguna aplicación educativa relacionada con la industria petrolera? Listo. Ahora, ¿esto cómo lo vas a hacer? O sea, con SurveyMonkey, o sea, ¿te refieres a qué herramienta voy a realizar la encuesta? ¿Personalmente o en una herramienta? No, SurveyMonkey. Yo pensaba, de hecho, yo ya había hecho unas, pero, de hecho, no tengo acá. Yo había hecho una, pero la primera encuesta dice SurveyMonkey, pero pues con las preguntas que me corrigieron. La verdad pensaba primero pues hablar contigo antes de pasársela, porque pues ni siquiera se les ha mostrado a profesor Amadel, porque las primeras que mostré me quedaron muy mal y ya me da pena mostrarle otras que me queden mal. Por eso, No, pues, el trabajo de nosotros es ese, ayudarles, o sea, no hay problema con eso. Estamos aprendiendo todos.
Cuando tú, por ejemplo, hablas de conoce alguna aplicación educativa relacionada con la industria petrolera, si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles? Mm, las personas te pueden poner, por ejemplo, no sé, me voy a inventar una aplicación, Petroleum, ¿sí? Y resulta que Petroleum, Zaida te lo colocó con P mayúscula y, no sé, Juana te lo colocó con P, pero con H intermedia. Y ahí, cuando tú estés haciendo toda la sistematización de las preguntas, te va a chiflar el tema porque vas a tener que empezar a corregir. Lo ideal en estas herramientas es que uno le dé la opción a la persona. Entonces, Petroleum, no sé, pozos y productos, y entonces ahí de pronto le ofrecemos algunas opciones. Otras, ¿cuáles? Porque estas preguntas son de carácter abierto. En el método de investigación uno dice, yo por la investigación que voy a hacer, voy a elegir el enfoque mixto porque me permite tener de pronto una perspectiva cualitativa y cuantitativa, teniendo en cuenta que la herramienta es una herramienta amigable, es una herramienta diseñada para estudiantes y es una herramienta educativa. Normalmente en el sector educativo nosotros utilizamos muchísimo, muchísimo las herramientas mixtas, ¿sí? Precisamente por el tipo de productos que nosotros tenemos que diseñar para las personas en proceso de formación. Entonces, normalmente cuando uno dice, ¿y qué herramienta vas a utilizar? Encuesta. Bueno, pero ¿cuál es tu enfoque? Entonces, es como cuando a ti te van a decir, ¿vas a viajar? Sí, me voy para Cartagena. Entonces tú tienes que saber en qué te vas a ir para saber cuánto te vas a demorar. Un poco es eso, lo que antecede a nuestras herramientas siempre es el enfoque que nosotros le vamos a dar, aplicado esto a lo que estás haciendo en el proyecto. Entonces, profe Mable, una pregunta, mi enfoque metodológico puede ser mixto, en esa medida mi herramienta puede ser una entrevista semiestructurada o puedo utilizar entrevista y encuesta, ¿sí? Y ahí la profe te va a ir diciendo, ok, perfecto, estas son las preguntas, entonces las vamos a enfocar en esta manera, porque ahí cuando uno está haciendo todo un proyecto, una construcción metodológica, uno tiene que tener muy en cuenta sobre qué perspectiva se está parando para poder empezar a recorrer el camino. Digamos que la herramienta siempre es un fin, o sea, es la parte final de cuando tú le dices a la metodología, yo me pongo sobre esta postura metodológica y abordo esta herramienta, ¿sí? Entonces ahí es necesario que lo tengas claro. Ok, Listo. Entonces, pasamos a la cuenta. en caso de contar con herramientas digitales para ingeniería de petróleos, ¿qué esperaría? De pronto, no sé si suena más amigable. ¿Qué contenidos esperaría encontrar en una aplicación em, o en una herramienta digital como una aplicación para la ingeniería de petróleos? O sea, ¿qué contenidos? De pronto te pueden dar ideas que no se te pasaron a ti por la mente cuando tuviste esa necesidad de abordar esos contenidos. Ok, ok. Listo, No, entonces de pronto básicamente, si no le quitemos esa categoría de herramienta digital, porque eso permite que la pregunta no se sesgue, que no sea solamente una aplicación, que sea, porque cuando pensamos en aplicación pensamos en algo muy concreto, ¿sí? En algo que ya uno sabe en la aplicación cuando va a acceder a un tipo de contenido, pues que van a ser unos temas específicos. Cuando hablamos de herramienta digital, ya la persona puede tener una idea mucho más amplia. ok. Listo, usaré y pagaría por una aplicación para ingeniería de petróleos que contenga conceptos de la industria de ecuaciones programadas que le permitan comprender más fácilmente sus aplicaciones. De pronto esa la podemos empezar como a enfocar también por el tema de la fidelización, o sea, cada cuánto la usaría, ¿sí? Cuánto estaría dispuesto a pagar por una membresía en una aplicación de estas, hablándolo ya desde la perspectiva un poco más monetaria, ¿sí? Entonces, cada cuánto usted considera que podría utilizar una aplicación de estas. ¿Mm? De Sí, pronto, no, yo la utilizaría pues el semestre y ya, lo que hablábamos en algún momento los dos en el aula y era
yo la voy a utilizar durante el semestre. Si el perfil de administrador lo va a utilizar todo el año porque las clases en la universidad son todo el año, súper, porque me paga por una membresía de 12 meses. Pero en cambio, este perfil del cliente, este perfil de usuario, la usaría por unos tiempos específicos. Entonces yo le digo, no, le cobro 85.000 pesos por una membresía. La persona va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? O sea, yo no voy a pagar porque la utilizo 2 veces a la semana. ¿Sí? Entonces, de pronto sí, la frecuencia. Ahí hablaríamos de, en cuanto a uso, hablamos de frecuencia y en cuanto a pago, podríamos, digamos que son sacar la información de cuánto estaría dispuesto a pagar. ¿Sí? Si la persona nos empieza a responder, pues nos va a decir, oiga, por aquí me voy a enfocar. ¿Sí? Y ahí uno le empieza a dar un enfoque un poquito más aterrizado, porque entonces vamos a decir, no, pues sí, si me van a pagar, no sé, 5.000 pesos semanales, pues eso se puede convertir en un ingreso mucho mayor al que yo pensaba. ¿Mm? Entonces, es un poco desde esa perspectiva. O sea, ¿Por qué sería necesaria, señor? esa pregunta mejor o sea, la replanteo toda, porque inicialmente pues lo que decía la pregunta era que si pagaría, o sea, que si pagaría por la aplicación, pero entonces no hago tanto énfasis, o sea, porque yo acá como que puse que contenga conceptos de la industria y ecuaciones programadas, de pronto trato mejor, o sea, evito llenar con esta información la pregunta, de pronto la satura mucho, o... Sí, o de pronto que contenga contenidos de interés que le permitan a las personas, sí, de pronto, y bueno, entonces usaría y pagaría por una aplicación para ingeniería que contenga conceptos, no le digas qué tipo de ejercicios, porque aquí son ecuaciones, que tenga conceptos y ejercicios relacionados con, sí, con la industria, por ejemplo. Conceptos y ejercicios relacionados con la industria. Y ya como hablaste arriba de la ingeniería de petróleos, ahí te queda ya. Porque ya es muy sencillo, es como cuando a ti te dicen, ¿te gusta esta limonada de coco? Pero no te dicen, no, es que tiene 50% de concentración en ácido y tiene un 20% de concentración en crema de coco. No te van a decir eso. Te dicen, ¿te gusta o no te gusta? Entonces tú ya sabes por detrás cuál es la concentración que tiene el producto. Ok. Listo. ¿Por qué sería necesaria una app con las características descritas? Esa es la que De- esta no sé qué. bueno, de pronto si tú la planteas desde la perspectiva del cliente como, ¿cree usted necesario que exista una aplicación que le permita a los estudiantes o a las personas en formación en esta área o defina un nivel de importancia? Si estamos hablando de una, de una entrevista semiestructurada, como defina el nivel de importancia que cree usted que tenga. No, nivel de importancia. ¿Cree usted que tenga? Sí, que tenga una aplicación con estas características. De pronto, si tú la moldeas un poquito más, dependiendo, bueno, define un nivel de importancia que cree usted o que posibilite la existencia o que tenga una aplicación o sí, el nivel de importancia es útil, muy útil, poco útil, y entonces la persona ya te va a decir, no, es muy útil o no, es poco útil, pero siempre trata de identificarlo desde la perspectiva del semestre. Nosotros necesitamos, cuando estamos haciendo algo hacia una población, necesitamos tener algún dato pequeñito demográfico. Sí, y eso nos permite, por ejemplo, a veces también hablar de rangos. Yo puedo estar en octavo semestre y tengo 30 años, pero hay una persona que está en octavo y tiene, no sé, 20, 22 añitos. ¿Sí? Y eso desde la perspectiva de, digamos que de uso, me genera a mí algo completamente diferente, porque yo de pronto, no sé, voy a decir una cosa loca, yo de pronto no utilizo tantas redes sociales como una persona de 20, 22 o 25 años, ¿sí? Entonces,
es un poco también tratar de segmentarlo un poquito para saber si es que es común para todos y, por ejemplo, lo mismo que piensa un chico de 20, 22 años, lo piensa una persona de 30, 35. ¿Mm? Entonces, para una persona de 20, 22 dice, pues, súper útil porque yo todo lo manejo por mi celular. Otra persona que prefiera todo más escrito, que sea más metódica, pues te va a decir, no, yo lo prefiero como escritico y que me lo grafiquen y que me digan cómo. ¿Mm? Ok. Es más un poco toda la incidencia del contexto y el tema demográfico en la formación de la persona. Entonces, a veces los presenciales, y yo no lo generalizo, digamos que en este caso, con esta institución me he dado cuenta que ha tenido un nivel de aceptación el proceso de adecuación por toda la situación que estamos viviendo a herramientas tecnológicas. Hay otras universidades donde las personas dicen, no, yo voy a poner un derecho de petición porque mi formación es 100% presencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nivel eso se llama nivel de penetración en el mercado? ¿Cuál es el nivel de penetración que puede llegar a tener una aplicación de estas en ciertas poblaciones? Listo. ¿Qué información adicional? Bueno, ¿qué tal si tú les sugieres? Entonces, ¿desearía usted encontrar información, no sé, publicidad o desearía usted encontrar bibliotecas sugeridas para que usted visite o otras? ¿Sí? Tú les vas dando las opciones y los vas guiando en la entrevista, porque cuando uno le puede decir esto a una persona por una herramienta digital, la persona la puede llenar con no aplica. Entonces ahí se nos agotó la pregunta y no tuvimos la información que nosotros requeríamos. ¿Mm? Entonces, de pronto no qué información adicional, sino como qué otras temáticas o qué otros temas le gustaría encontrar en una aplicación de estas características. Pero no era claro o sea, pues, digamos, que lo que tocas de decir como para guiar la encuesta, la entrevista. Pues digamos, yo pensé acá, no sé, ¿desearía usted encontrar bibliotecas virtuales, simulaciones de yacimientos, artículos científicos, no sé? Pero entonces ahí, por ejemplo, uno a veces lo que hace es una lista desplegable. Entonces la persona escoge una solita. Puede, por ejemplo, parametrizar la pregunta para que la pregunta quede como con tres, escoja tres. Y entonces ahí la herramienta le dice, no, es que Said escogió primero la de yacimientos y después las de bibliotecas, pero Juana escogió primero artículos científicos y luego simulaciones de yacimientos. Entonces, digamos que tú le dices a la persona ahí como seleccione tres opciones importantes y de las que usted considere más importantes, u otros, entonces explique cuáles, ¿sí? Porque a veces dentro de nuestra cabeza no está todo en el radar y puede venir una persona que nos diga, no sé, no sé, rocas en la perforación o explotación de borras y ripios, ¿sí? Ah, oiga, qué chévere encontrar eso en una aplicación. Entonces, es un poco sobre eso. Ahora bien, tenemos 8. ¿Qué temas considera que no pueden faltar en la información que maneje la app? De pronto, las personas, cuando a uno, al usuario, le deja tan abierta la pregunta y no comprende, en este caso, como nosotros estamos manejando desde hace rato y te conocemos la intencionalidad, perdón, de la herramienta, sabemos que queremos que la persona responda, por ejemplo, que no falte un menú o que no falte un botón al inicio o que no falte de pronto una característica sobre las calificaciones y la retroalimentación, no sé, o sobre la retroalimentación del ejercicio. Pero sí, esta pregunta 8 es posible que se nos pueda convertir en algo un poquito más grande, o sea, de pronto, ¿qué otros temas? ¿Temas con qué te refieres? Con, no sé, botones de usabilidad, ¿a qué te refieres con temas? O no, nos referimos específicamente a que la app va a tener 4 temas, va a tener no sé, yacimientos, va a tener perforación y va a tener, no sé, explotación de borras y ripios. Entonces, esas 3. ¿A usted qué otro tema le gustaría? No, a mí me gustaría, no sé, ecuaciones. Ese tipo de cosas le permite a la persona guiarlo un poquito más. No dejar, para mí temas pueden ser temas académicos, para ti temas pueden ser botones de usabilidad o de pronto para ti temas pueden corresponder
actividades, ¿sí? O para ti temas pueden ser ya algo relacionado un poco más con la retroalimentación. Entonces ahí es cuando nosotros, digamos que tenemos que identificar puntualmente que a qué nos referimos con esa categoría de temas. Pues yo me refería más bien como en cuanto a todo, como como a qué información de la industria, pues digamos, si bien se está hablando de una aplicación, yo esperaba que con esa pregunta la gente me dijera como, de pronto como, oiga, vea, aquí no puede faltar temas como el medio ambiente, oiga, vea, que no falte cosas como el fracking, oiga, vea, que la relación del dólar con el barril de petróleo, o de pronto sí cosas como, no sé, que ecuaciones o que artículos científicos, la verdad lo teníamos más como pregunta abierta, como qué cree usted que debe ser indispensable, o sea, que no puede faltar en la app. Bueno, pues entonces tú lo puedes como sectorizar. Entonces tú dices mayores contenidos académicos, entonces describa cuáles. De pronto tú le puedes decir a la persona, no sé, ejercicios que permitan una mejor comprensión del tema. De pronto tú le puedes decir a la persona, entonces tú estableces categorías. Entre académicos, pues temas relacionados, impacto ambiental, entonces temas relacionados con el impacto ambiental, pero entonces, ¿cuáles? Que ellos te digan cuáles y tú los vas guiando. ¿Sí? Entonces tú dices académicos, impacto ambiental, espacios para ejercitar, digamos, lo aprendido. Y tú les vas guiando y ellos ya te van a ir diciendo, es que por el tema ambiental me enfoca en tal cosa, o no, de pronto no está dentro de tus opciones y tú pones otros y te van a decir, no sé, la relación de las pandemias y su incidencia en los procesos de explotación y venta de petróleo. Okay. Porque ahí es una información bastante interesante que a ti te permite empezar a generar toda una base de datos. O sea, ahorita lo que más vende y lo que más permite que haya digamos que un ingreso alto es el tema de las bases de datos. O sea, si esta información, por ejemplo, tú le dices a una universidad o tú le dices esto sí, más que todos los semilleros de investigación de una universidad, le tengo toda la información sobre qué prefieren ver los estudiantes en un medio como este, la universidad va a decir, oiga, chévere, porque él ya hizo el proceso de minería de datos y a nosotros nos queda empezar a tener en cuenta esos contenidos para aplicar al tema pedagógico. Okay. Listo. Entonces, digamos, en esa pregunta, ¿cómo creería usted que debería replantearla? Entonces, ¿no sería qué temas considera no pueden faltar en la información que maneje la app? O sea, ¿qué temas considera indispensables? O sea, ya no debe ser así, sino que debería ser cómo. Elija de los siguientes temas cuál considera el de mayor importancia. ¿Cuáles considera? Exacto, de mayor importancia. Y ahí debería anunciar pues lo que va a ser los contenidos básicos, o sea, los contenidos pilares pues de mi aplicación. O sea, Sí, porque ahí eso te permite a ti, ahí ya estás haciendo un ejercicio chiquitico de prototipación. Ahí la persona, tú te estás adelantando a entregarle un prototipo y la persona te va a decir, no, a mí no me interesa que usted me diga cómo se hace una ecuación para medir, no sé, la dureza del suelo. Sí, no, a mí no me interesa, a mí me interesa más temas de impacto económico, porque ese es mi enfoque. Y entonces tú dices, oiga, yo pensé que eso era muy importante para las personas y no, definitivamente no es así. correcto. Entonces sería como, elija de los siguientes temas, cuáles considera más Le hizo la importantes, tarea. y ahí dijo, sí. A ver, Mauricio, si no va a ayudar, por favor, muchacho, pues ahora me dejé con la salida. Profe, a mí, ¿por qué no me hizo lo mismo? Porque como preguntó, tiene que hacer las preguntas de la manera Me va a correcta. me va a crecer la barba como un talibán a ver cómo nos va. No, eso no tiene nada que ver.
No, Se lo hizo Ay, todo. Ay, muchachos. venga, salte acá, Mauro, salte acá, salte acá. Hola. No, yo estoy escuchando, simplemente, no sé, pensé en voz alta. Eso pasa, chicos, en serio, eso pasa porque nosotros en Élite estamos haciendo ya un proceso de articulación con investigación para que desde todos los espacios ustedes puedan tener apoyo a la construcción de este tipo de herramientas. ¿Mm? No, y total, profe, porque con eso que usted le explicó a Diego, a mí me toca cambiar lo otro. No, entonces me toca ahí sí revisar el tema por tutoría para no dilatar, pero sí, Tranquila, no, está bien. y es Hay 2 o 3 importante, preguntas que sí va a cambiar. sí es importante poder hacer estos ejercicios porque en lo práctico es que nosotros aprendemos, ¿sí? Bueno, ¿qué temas no son importantes y no deberían estar? De pronto no decirle, no sesgarle a la pregunta, sino decirle cuáles considera los temas de menor importancia. Y también se los enuncio. Sí, y ahora no faltará, y no le olvidar conectar el computador, digo que se le está descargando. No faltará la persona que le diga, no, a mí me interesa mucho yacimientos y me parece menos importante yacimientos. Vea, profe, Entonces, hasta el computador. Si ve, Dieguito, aprenda. Venga, muchacho, por favor, a ver, esta es una clase seria, Mauricio, por favor, hermano. Yo estoy serio, pero vea, si ve, Bueno, ahora estás cárguenselo, cargado la por lo mesa, menos. weón. listo, entonces ahí ya tenemos ese. ¿En qué segmentos enfatizaría teniendo en cuenta sus dificultades? Bueno, ahí dile cuáles son los segmentos, o sea, cuáles son las asignaturas o cuáles son los contenidos en la pregunta 10 que usted, digamos, que en los cuales ha tenido mayor dificultad. Y de hecho, esta pregunta 10 posiblemente puede ir más arriba, porque esa pregunta 10 me permite desglosar la información que más adelante le voy a preguntar. Ok. O sea, sería como, como las certificaciones educativas, conoce alguna aplicación, en caso de otra, pagaría por... Iría como por... ¿qué tan arriba? Como por aquí. ¿Por qué? Características descritas. Antes de las 5. En caso de contar con una renta digital, ¿qué informaciones podría encontrar en la app? Sube. Utiliza aplicaciones. ¿Cuáles? Aquí, espérate. Entonces, 3. ¿Conoce alguna aplicación? En caso de contar con, bueno, ¿qué información, qué contenidos? Esta se relaciona, por ejemplo, ya con la 10. Yo le estoy diciendo aquí qué contenidos espera encontrar y en la 10, ¿qué fue lo que se le dificultó? ¿Si te das cuenta? ¿Qué contenido desean? O sea, Abajo, 10. En caso de contar la herramienta, o sea, la 3, revisa la 3 y revisa la 10. Yo aquí le digo, ¿en qué segmentos conoce alguna aplicación educativa relacionada con la industria? Aquí, ya, 10 y 4. Fíjate la 10 y la 4. ¿En qué segmentos, bueno, en qué contenidos enfatizaría teniendo en cuenta? En caso de contar con una herramienta digital para ingeniería, ¿qué información encontraría, qué esperaría encontrar en la app? Si ves, aquí yo arriba le pregunté en caso de contar con una herramienta y en la siguiente yo le puedo decir qué fue lo que se le dificultó y la persona va a decir, ay, mire, y eso ya te va enfocando un poquito en las preguntas cuando ya la persona te responda. Ok, y entonces acá debería anunciar, entonces, digamos, en el caso de la ingeniería de petróleos, pues como que los pilares son como yacimientos, a ver, rápido, perforación, producción, geología, o sea, le pongo como las áreas y que el usuario, que el entrevistado las escoja, ponga como un Sí, pilares. sí, que él me diga a mí cuál fue y bueno, y si es posible, no sé si sea posible, y es de pronto es mucho pedirle a la persona que esté haciendo o la esté desarrollando, la esté respondiendo, que me diga qué en yacimientos fue lo que se le dificultó.
o que en perforación. Si, por ejemplo, la persona da clic en perforación, entonces le puedo decir en perforación, no sé, una serie de contenidos y ahí en la serie de contenidos la persona me va a elegir en grado de importancia cuál. Y entonces yo sé que debe ir en perforación. ¿Mm? Ok, sí, sí. Listo. Entonces ya digamos que de esa manera igual. Siempre, siempre tengan en cuenta que nosotros estamos para ayudarlos. O sea, no piensen que si ya lo hizo y me da pena volverle a decir no, porque pues nosotros estamos para poder ayudarlos. Nos falta creo que la 11. Y hemos dicho que la primera pregunta debería ser como en qué semestre va. Sí, sí, y de pronto sí nos pueden dar un rango de edad. Se encuentra y edad. Ujú. Y vamos La 11. acá, 10 y estas dos, 10 y 11. Aparte de los estudiantes de ingeniería de petróleos, considera que una aplicación con las características descritas menciona para qué otros programas o para qué otros, sí, programas o carreras podría ser útil una aplicación como estas. O sea, iría como, así como me la dictó, como textualmente, la plantearía así, como mencione para qué otro programa sería útil una herramienta educativa. ¿Así? Sí, o de pronto tú le puedes decir, le puedes sugerir y le pones un otros. Es como para ir guiándola, porque es que es diferente cuando uno está con la persona haciendo la entrevista. O sea, si tú lo vas a hacer telefónicamente, súper, porque tú puedes ir guiando en el discurso, pero si tú le vas a enviar la herramienta, es necesario que hayan como unos prerequisitos o unas prerespuestas para irle guiando a la persona, porque puede decirte, no sé, culinaria. Y uno, bueno, pero ¿cuál sería la relación con culinaria? Y no tenemos esa oportunidad porque no estamos haciéndolo de manera telefónica o en vivo con una persona. Entonces es diferente. O sea, digamos acá yo quería hacer, sería más bien como sugerir como, no sé, ingeniería mecánica, ingeniería química, Sí, como otros programas como afines, pero que el estudiante sea el que escoja él, pues, cuáles son los que él cree que son a los que mejor le sí. funcionaría una herramienta del estilo. Ajá, ingeniería industrial. Y demás programas. Listo. ¿Listo? Listo, profe, ya. Ya con eso, entonces, eso y pues aclarar, pues en base a eso, yo creería entonces que mi método de investigación, pues la pregunta que tú me has hecho al principio, diría que es mixto, ¿no? Sí, es un método mixto porque tú necesitas dato y necesitas también, digamos que, o sea, necesitas quali, necesitas qué pasa, por qué, cómo se siente, y el quanti, que ya es un ejercicio un poco más de, 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 de graficación, O lo que va em, con la edad, semestre. exacto. eh, Entonces ahí tú cruzas y tú dices, no, mire, los del octavo semestre que tienen el rango entre 22 y 24 me dijeron que se les dificulta yacimientos. Y en ese rango, estos chicos de yacimientos me dijeron que les interesa mucho el impacto ambiental. ¿Mm? Entonces ahí uno dice, vea pues, o sea, es información que a ti te puede servir porque si la van a utilizar los estudiantes, entonces tú ya sabes que vas a tener que tener, no sé, una plataforma más robusta para cuando te consulten el tema de yacimientos, porque de pronto no es tan apetecido el tema de, no sé, de alguno de los otros temas que tú tengas en cuenta. listo, ¿Listo? profe, ya, listo, ya. Ahí van haciendo el análisis. Listo. Listo, Dieguito, Después menos de mal, ¿no? nuestras intervenciones, Ya, Mauricio, ¿quién sigue? le cedo el micrófono a Mauricio que me tiene taquicárdico, weón. ¿Y Ya. entendió, Dieguito? Quedó con dudas. En cualquier cuadro lo molesto. ¿Cómo fue la pantalla? No, Ya. le hizo la... Gracias, profe. Gracias a ustedes, sapo, hola. Pilas que esto Chao. se está grabando, Oiga, muchachos. sí. Bueno, pues, Darío vi que se desconectó, entonces de pronto ya ahorita vuelve a conectarse. Sigue Daniela.
Bueno, profe. Hola. Hola. Pues yo tengo la entrevista, pero todavía no he podido realizarla. Listo, pon las preguntas y las revisamos. Ujú. ¿Ya la pueden ver? Sí. Bueno, entonces estas serían las preguntas para jardines y guarderías. Ujú. Entonces, primero, pues el nombre de la guardería, em, aproximadamente cuántos niños se tienen, pues como para dar un estimado de los alimentos que tienen que dar en el día. ¿Cuántos niños y cuántas comidas se dan? Ponen aproximadamente cuántos niños o niñas. Dale clic ahí. Ah, ok. Ahí. Pon despliega respuesta corta. Ah, 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 no te da la opción como de números, o sea, que solamente sean números, porque yo te puedo colocar 10 y en letras, otro te coloca 10 en números. Y ahí, pues para sistematizar eso se vuelve un embrollo. Sí. Texto, respuesta corta. ¿Por qué no saldrán números? Déjame ver clave de respuestas a mano izquierda. Ahí. Cero puntos. No, no, porque eso sería calificación como de un examen. Sí. Bueno, déjala en respuesta corta. Siempre marca, en estos formularios uno tiene que marcar todo como obligatorio y si no se las pasan por la faja. Ah, ok. Párate al lado de obligatorio a ver qué nos dicen esos 3 puntos. Validación de respuestas. Sí, ahí está el número. ¿Número? Sí, ahí está Ujú. perfecto. Número y tú le puedes poner mayor que o entre, bajito, bajito, ese, no sé, entre 1, porque pues después te ponen 0. ¿Y cuántos aproximadamente? Estamos hablando de un jardín, ¿cierto? Completo. Un jardín. Sí. Entonces, no sé, posiblemente son, bueno, en el de nata son 15 por aula. Estamos hablando de, está, estos jardines normalmente tienen a los chiquitos desde los 4 meses, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces, guardería. Jardín, guardería. revisemos aquí. Entonces, hablemos de que son 15 y que sean 4 niveles. Pon entre, no sé, entre 1 y 100. Y 100. Listo. Sí, pensaría yo que puede ser ese rango. ¿Cuántas comidas le dan al día? Entonces, de pronto establece también un rango abajo, ¿no? Que no te digan, Saida te diga 2 y luego Juana te diga 2, pero en número. Entonces ahí le puedes poner la opción, le pones obligatorio los 3 punticos y que sea número. Sí. Porque mira que esta está con varias opciones. Si te das cuenta, entonces ahí texto corto si tú lo quieres, o también puedes establecer una desplegable, ahí donde dice varias opciones. Ujú. Tú le puedes poner desplegable y en el desplegable tú le pones 1, 2, 3, 4, 5. A ellos les pueden dar hasta 5 comidas y la jornada va hasta las 5. Ok. Así. ¿Listo? La pones como obligatoria.
Profe, ¿y cómo guardo para que se quede o se Se guarda te va ya? guardando automáticamente. Mira, arriba dice, todos los cambios se han guardado en Drive. Eso es, Ah, listo. digamos que es súper chévere porque eso se te va guardando. ¿De qué edad son los bebés o niños que comen alimentos tipo papilla? Establéceles si quieres como arriba en lista desplegable un rango o si quieres una respuesta corta de número, como tú quieras. Sí. ¿Y qué es escala lineal? ¿Esta no me sirve? Pues digamos Como que la escala para... lineal es más estadística. ¿Sí es? De 1 a 5. Sí. Listo. Ay, no me sale para respuesta corta. Exacto. Ahí está Número. perfecto, mayor. Mayor que pues obviamente tú le tienes que poner los meses. No sé, pero te digo, si son mayores a 4 meses, creo que esa es como la edad en los que los empiezan a recibir y eso es la sala cuna, digamos. Ok. Porque me pidió un número de teléfono. Pero no, igual ya ahí te... Entre 4 y por ahí hasta qué edades son. Normalmente los jardines reciben por Secretaría de Educación, reciben a los niños hasta los 6 años. Listo. Porque ya después de los 6 empieza la escolarización. em, por eso la política es de 0 a siempre, ¿no? De 0 a 5. Y ya después de los 6 empieza escolarización en colegio regular. Ok. Obligatorio, ahí le pones obligatorio. El que incluye en su paquete de alimentación mensual posiblemente se la puedas parametrizar. Es que a mí ya me ha pasado utilizando esto, utilizando Sorbi, a veces es mejor hacer las telefónicas porque la gente le coloca uno no aplica y uno, bueno, y entonces se me gastó el formulario ahí. Ok, Entonces de no pronto si tú le pones por ejemplo, aquí en respuesta corta, si tú le despliegas, tú le puedes poner, por ejemplo, varias opciones. Entonces la opción uno tú le pones, eh, no sé, algo, es que no tengo, y ahorita no tengo acceso a la minuta de mi hija, porque en la minuta normalmente nos dicen a nosotros que les van a dar de almuerzo, si son 11 también que les dan a dar de 11. Pero entonces es así, de pronto podríamos dejarla abierta, no sé, o si tú tengas acceso a alguna minuta, alguna comanda o alguna minuta de alimentación, sería maravilloso. De pronto, si lo miras por internet, a Yo veces ahorita el hice el bienestar internet. las publica, Sí, porque pues eso tiene que tener un rango nutricional y bueno, una cantidad de cosas. sí, sí, señora. Yo ahorita lo busco en internet entonces. Listo. Son diferentes los alimentos que se le dan a un niño entre 6 y 18. Bueno, ahí esa ya es una cerrada y ahí ya tendrías la respuesta. Es importante para ustedes como institución brindar una alimentación saludable, listo. Es importante para ustedes como institución mantener informados a los padres. Sí, de hecho, si la institución está con Secretaría de Integración, es una obligación. O sea, le tienen que decir a los papás qué le dieron, cuál es el estado calórico y todo el tema, Ok. porque hay jardines que están con la Secretaría de Integración y tienen como su minuta de alimentación y si el niño o niña es alérgico al gluten, a la lactosa, de pronto algún componente o algún colorante, el papá tiene que, por escrito, darle la información para que le puedan suministrar otros alimentos. Entonces, hoy hay atún por el componente, no sé, nutricional y calórico. No, Zaida es alérgica al atún, entonces necesitan ustedes cambiarlo por, ¿sí? Que tenga como las mismas cualidades alimenticias, si se puede decir Sí, así. Ok. listo. Entonces, pero entonces esta la borraría. Es que mira que estaba más enfocada como a, o sea, yo quisiera hacer algo más adelante, o sea, empezar vendiendo las papillas y más adelante poder dar como conferencias o dar algo sobre buena alimentación. Entonces, por eso la pregunta, que si o sea, que si es importante como institución brindarle a los padres como tips sobre mejores hábitos alimenticios.
De pronto, si tú miras el canal por el que quisieras dar esas charlas, te saldría mucho mejor. Entonces, ¿por qué canales le informan a ustedes sobre los mejores hábitos alimenticios? ¿Sí? O con qué frecuencia. Y eso te Porque, permite a ti saber. ok, sí. Les informan a los padres sobre los hábitos alimenticios. De hecho, normalmente lo que utilizan los jardines es como la agenda. Entonces, esta semana será nuestra semana bueno, yo me río mucho cuando me dicen, es que los profes siempre hablan de sus hijos, pero pues para este caso aplica. En mi caso, por ejemplo, en el lugar donde estudia mi hija, tienen semanas saludables. Entonces, los colegios ya tienen establecido, los jardines tienen establecido que los niños no pueden consumir jugos de caja, ¿sí? Por estos comerciales de Red Papás y todo ese tema. Pues Y sí, qué ellos bueno. tienen su semana saludable. Entonces, la semana saludable para ellos es los viernes, cuando no se les puede empacar ni jugo de caja, ni paquete, ni pues temas de embutidos, ¿sí? De Ujú. pronto porque esto, y ya uno aprende, ya desde mi formación y bueno, desde mi experiencia, pues obviamente nosotros por eso a veces tenemos tanto contenido de azúcares en la sangre, ¿sí? Porque pues Sí, lo más rápido es comprar un jugo en caja, pero en esa medida, por ejemplo, a mí me informan todo por la agenda, ¿sí? Sobre hábitos alimenticios, pero no me dicen, por ejemplo, mire, los componentes del jugo de caja son, no sé, 100% azúcar, ¿sí? O 99% azúcar, 1% nutrientes, ¿sí? Como sí. ese meme de las vitaminas del frutiño, ¿sí? Ujú. Entonces, en esa medida, pues a mí sí me gustaría, porque, bueno, eso ya es más costumbre nuestra y es que ella nunca lleva un jugo en caja, o sea, no, y no tampoco paquetes. Y Sí, qué bueno. empieza uno como papá a pensarse en otras opciones y es ahí de pronto cuando el jardín tiene, y de hecho, si quieres, le voy a tomar una foto en la agenda. Ellos tienen como unas sugerencias de qué alimentos le puede echar uno a los niños que no sean paquetes. Uy, Entonces a mí eso me súper. pareció muy chévere. Entonces prepare loncheras balanceadas y económicas y entonces está toda una hoja donde tiene cuáles son las características de las loncheras. El desayuno ideal, espérate y verás que le va a tomar la foto a las dos hojas y te las mando por WhatsApp. Uy, Y súper. me pones un hola y digamos que yo te digo, pero si eso ya existe en las agendas, tendríamos que pensar cuál sería otro canal. Entonces, si estos jardines, dependiendo de sus características, tienen, no sé, página, entonces, bueno, ¿por qué no por la página y pautamos? Y ustedes me dicen cómo podemos ir, ¿sí? Ahí, Sí, entonces es importante eso. Ahora, es un poco la intencionalidad de la pregunta y lo que se quiere lograr que el otro nos responda. ok. Bueno, ¿cuál sigue? Muy bien. Súper. Ese está perfecto. Entonces, en respuesta larga, de pronto, no sé. No, yo creo que ahí ellos nos dirían, porque pues en varias opciones, pero en varias opciones Sería muy nos limitado. sí, Como, sí, sería muy limitado y es posible que, no sé, es posible que yo no contemple la cebolla puerro y ellos sí, ujú, ¿sí? sí, Entonces, sí, dejémosla así abierta. Todas las preguntas que sean obligatorias, ¿no? Para que no se nos vayan a saltar ninguna. listo. ¿Listo? Y ya sería. Listo, mujer. Ahí tú vas cruzando. Entonces, por ejemplo, el nombre del jardín, si de pronto tú le puedes poner arriba algo que se me acaba de ocurrir, el estrato socioeconómico, mucho mejor. Aunque, por ejemplo, hay jardines de estrato socioeconómico 3 que están con la secretaría, esos jardines están más vigilados que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el estrato socioeconómico podemos saber que los estratos 4 y 5, pues no consumen alimentos en cosecha, sino tienen una dieta un poco más rigurosa, ofrecen opciones veganas, ¿sí? Ujú, ok. Para empezar a establecer relaciones. Entonces, los jardines en este estrato socioeconómico respondieron esto. Recuerden que
Cuando nosotros hacemos el análisis, cruzamos la información de manera que eso nos pueda empezar a generar cualquier cantidad de información adicional para lo que nosotros estamos investigando. Ok. Listo, profe. ¿Listo? Listo, mujer. Entonces, dentro de 8 días, igual, la herramienta y un análisis de la implementación de la herramienta. Ok. Muchas gracias. Listo, Sí. a ti. Darío. Buenas noches, profesora, Diga, compañeros, ¿me escuchan? diga, al fin, sí, señor. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, listo. Voy a empezar hablando un poco de introducción del el por qué elegí estas empresas y pues a las personas que encueste realmente a esas personas que envié el cuestionario, ellos no son directamente, digamos, los representantes de las empresas, sino que han sido personas que están involucradas de cierta forma en la industria petrolera, entonces ellos están familiarizados con precios, servicios, alojamiento, entonces pensé que es una buena manera de sacarles información. La primera pregunta es, ¿qué cantidad de empleados tiene su empresa? Obviamente, pues esta es una pregunta muy general, ya que hay empresas obviamente muy grandes con nóminas de personales de 80, 100 empleados fácilmente. Hay otras contratistas de empleados que, digamos, solo tienen en sus plantillas 15 o 20 personas. La segunda pregunta es la cantidad de dinero que estaría a pagar por persona. Esto ha incluido las tres comidas que son desayuno, almuerzo y cena. Hay tres opciones. La primera de 16 a 25, de 25 a 30 y de 30 a 40. La tercera pregunta es hospedaje a pagar de 60.000 hasta 250. No sé por qué se me repitió la primera opción. El precio de lavado de ropa Le es das clic en la ya que pregunta, digamos, dale clic en la pregunta y eliminas la de la otra, así, la que queda repetida. Eso, le pegan con la X. sí, tenía inicialmente, sino que iba en la parte de arriba. Control Z. Sí, sí, otra vez. Y está la desplazada, digamos, arriba. No te deja. Aquí a mano izquierda te deja, a mano izquierda. Donde aparecen esos punticos, varios punticos. Acá, ¿Sí? ¿O te la reemplazó? así. No, sí mejor las cuatro. Entonces el por qué acabamos, nosotros vamos a brindar el servicio de, ya que digamos, como están en campo, ellos están
siempre, allá campo está Se te está cortando un dispuesto, poquito, se me va entonces la... despacio porque se te corta. Sí, ellos, listo. Ellos tienen que de resultan con los overoles engrasados, ensuciados. Entonces, para mí, pienso que es un plus grande, ya que ellos, digamos, vienen del campo petrolífero, obviamente, y ellos solo tienen tiempo de descansar o de actualizar datos a su empresa, informes, y ellos pues no obviamente el, en brindarles a ellos el servicio de transporte desde el hotel hasta el campo petrolífero. Obviamente si ellos necesitan hacer, eh, no sé, también se le podía ofrecer, obviamente. Se te está cortando bastante. Ser no entiendo por qué, profesor. Pues, sea por último eh, la cantidad de dinero dispuesto a pagar por el domicilio de comida. Entonces, como les dije en un principio, las personas que respondieron a este cuestionario, eh, ellos no son principalmente los representantes de las empresas, pero sí están familiarizados con la industria. Entonces, pues tengo cuatro empresas, cuatro respuestas. Eh, la primera, que era la cantidad de empleados de su empresa, algunos dijeron que 30, 70, 41. Obviamente es y obviamente a todos ellos, sus empleados no los tienen en campo, hay muchos que trabajan desde oficina, entonces diría que un 50-60% son los que salen a los campos. Eh, eh, que, me muestra el porcentaje que se eligieron las tres preguntas. Entonces, esto nos quiere decir que, obviamente, como son empresas diferentes, tienen un rango económico diferente. Entonces, primeramente, tendría que profundizarme en con qué tipo de empresa estoy haciendo el contrato y asimismo en el hospedaje, lo mismo. eh, las empresas por el poder económico que tiene cada quien. En esta tercera pregunta ya hay como más concordancia con dos empresas que dicen que el 66,7% está dispuesto a pagar por el servicio de lavandería entre 5.000 a 9.000 y una empresa estaría dispuesta a pagar de 20.000 a 30.000 pesos.
el transporte. Dos de las empresas respondieron que estarían dispuestas a pagar 5.000 a 10.000 y la otra empresa de 3.000 a 5.000. Y el domicilio por sus comidas, dos empresas seleccionaron de 3.000 a 5.000 y una última de 5.000 a 10.000. Entonces, pues, con estas respuestas obtenidas, podría hacer como un análisis sobre los servicios que yo les puedo brindar a las empresas. Obviamente, pues, aún realmente consiga contratarme con una empresa, con un representante o el encargado de los gastos de las empresas, de los que les brinda eh, los auxilios, lo que es transporte, comida, la hospedaje. Entonces, por ahora tengo esa información. ¿Cuáles son las características de las 4 empresas o de las 3 ¿Aló? empresas que lograste entrevistar? Las características. Las características, o sea, hablábamos en algún momento que, por ejemplo, el Fondo de Empleados de Ecopetrol tiene un rango de pagos o un rango sí, de salarios diferentes a Halliburton, por ejemplo. Sí, entonces, ¿cuáles son esas características de las empresas? Pues como te había dicho, profe, no fueron hechas con las empresas directamente, sino que fueron con personas que han estado involucradas en el sector petrolífero. Entonces, personas que han trabajado, ellos saben más o menos los precios que las compañías están dispuestas a pagar por ellos. Eh, pero por ahora, información directamente de las empresas no tengo. Importante de pronto que podamos buscar la manera de, si no es con las empresas, tener una información mucho más nutrida, que nos permita tener puntos de comparación, 10, 15 personas, que nos permitan a nosotros saber un poco si existe o no una preferencia por pagar un hospedaje para empezar a cruzar la información. ¿Por qué hablo tanto de cruzar? Y ustedes dirán, pero ¿por qué es tan reiterativa? Porque los análisis de investigación no se presentan. En la pregunta 1 nos respondieron tantos eh, que sí y tantos que no, y estos son los porcentajes, sino porque las investigaciones deben arrojarnos procesos analíticos que nos permitan generar cambios digamos que trascendentales, si se podría decir así, en el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. O sea, yo me sirvo de la investigación de mercados, por ejemplo, para saber, y eso ya hablándolo un poco más macro, para saber que si yo tengo una cadena de fruterías, que es la cadena Pati, que es una cadena súper viejita en Colombia, para saber si en la investigación de mercados, por ejemplo, el personal que está a mi cargo sirve el producto tal y como nosotros queremos que se sirva. ¿Sí? O en la investigación del mercado yo logro identificar que sirva el producto con el gramaje y no de pronto que me estén robando mis propios empleados comida.
¿Mm? En la investigación de mercados yo puedo identificar y puedo cruzar la información porque sé que si se van a quedar personas de pronto de una empresa específica, ellos tienen unos horarios completamente diferentes y entonces yo en mi prestación de servicio voy a saber que no tengo que programar despertador a las 5 sino a las 4 y eso implica que yo mueva a mi personal desde las 3 de la mañana para que los desayunos estén listos y esta gente se me pueda montar en la ruta a las 5 en punto. ¿Mm? Entonces, un poco lo que nos permite el cruce de información en la analítica es que nosotros sepamos cómo vamos a prestar mejor nuestro servicio y de pronto en qué nos estaremos arriesgando. Sí, porque eso es algo en lo cual siempre que hay procesos de servicio, en este caso de hospedaje y de prestación de servicio de alimentación, uno se está arriesgando a tener ciertas pérdidas en ciertas épocas. ¿Mm? Veámoslo ahorita desde la perspectiva del sector hotelero. ¿Cómo se pueden reinventar ellos para poder empezar a generar nuevas formas de adquisición y de ingreso al producto? Entonces, importante que en esta herramienta tengas una mayor comparativa, mínimo 15 personas, un poco para saber por qué eligen esta o la otra o el otro servicio. Digamos que obviamente y por toda la situación que estamos pasando, pues una empresa, contactar ahorita una empresa para hacer este tipo de preguntas es un poco más complejo, pero sí saber que nosotros podemos empezar a cambiar la forma en la cual vamos a brindar un servicio, pues sería lo más interesante. De pronto sí teniendo en cuenta los meses en los cuales vamos a tener un mayor pico de ocupación para saber si vamos a tener la capacidad instalada o no y cómo podemos llegar a afrontar una situación de riesgo, que es algo que ustedes vieron en introducción, hay más de más sí, y era todo lo relacionado con transferencia de conocimiento, ¿sí? Cómo uno puede enfrentar una situación de riesgo si la ocupación hotelera, por ejemplo, se rebosa o si la ocupación hotelera lastimosamente no da para ese mes o esos meses que se requiere un ingreso fijo. Sí, señora, lo que tú decías, en el momento que, pues, como todos saben, la crisis que está pasando, eh, yo traté de contactar unas empresas y la verdad está sobra que no, no, eh, que necesitaba mínimo por ahí unas 10 15 personas para hacer una buena, y así tener más desglosado el tema, más profundizado. Vale, pero sí de pronto tratar de que esas personas que te permitieron establecer contacto te puedan contactar con otras más para tener una brecha de comparación importante. ¿Listo? Sí. Vale. Bueno, en esa medida, quiero ver. No veo a la señorita Daniela Aguirre. Posiblemente tuvo alguna situación personal. En esa medida, y quiero que tengamos claras las fechas, creo que eso nos sirve para programarnos un poquito. Entonces, para dentro de 8 días ya estaremos
23 de abril vamos a hacer la presentación de las encuestas y el análisis, un documento en Word que nos permita saber en primera medida cuáles fueron las preguntas. Recuerden que se debe presentar pues de una manera bastante digamos que no tan informal, pero sí se pide por lo menos una portada, ¿sí? Que cuando hagamos el primer punto, en el siguiente punto, se dan a conocer las preguntas utilizadas en la herramienta de investigación. Punto 2, análisis de la información. Entonces, a continuación encontraremos el análisis producto de los hallazgos hechos en la digamos que en la implementación de la herramienta. Eso sería como un aspecto metodológico que uno normalmente hace en los documentos de investigación y es tantas personas, se entrevistó a tantas personas o se entrevistó a tantas empresas. Y en esa medida, luego ya le decimos como al lector, bueno, fueron tantas personas, fueron, no sé, 200 personas, de las cuales tantas son de género femenino o tantas de género masculino, enfocándolo un poco a esta investigación que está haciendo Mauro, pues son 4 conjuntos ubicados en estas localidades. Las localidades se identifican pues porque digamos que tienen ciertas diferencias, no es lo mismo hablar de Suba, digamos que por los barrios que quedan más cerca a la Boyacá con Suba que a los barrios que quedan un poco más hacia el río Bogotá. Entonces, en esa medida hacemos una contextualización de esa población, ¿sí? La población se encuentra o es población de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Ingenieros de técnicos y tecnólogos. Todo eso nos permite decirle al lector qué pasó, o sea, quién es esa población para luego empezar a decirle, mire, y esto fue lo que respondieron. Nos podemos apoyar en tablas, nos podemos apoyar en gráficas de diagramas de tortas, de diagramas de barras, siempre en el proceso, digamos que mostramos cuáles fueron esos hallazgos y después establecemos unas conclusiones. Entonces yo concluyo que las personas o los residentes del conjunto tal, que está ubicado en tal localidad, prefieren comprar un paquete completo debido a los inconvenientes de seguridad o debido a el volumen de residentes o debido a la capacidad económica de los residentes. Entonces, en esa medida tenemos 3 puntos, ¿no? El primero, que es como cuál es nuestra herramienta. El segundo, que es cuál es el análisis de esos hallazgos. Y el tercero, que es ya un poco más centrado en esas conclusiones. Y ahí ya cerraríamos nosotros el 23 de abril una primer fase, que es todo el tema de la herramienta de investigación. Viene ya, creería yo, que el cierre. Profe, Señor. el segundo son el análisis de hallazgos. Sí. ¿Y el tercero qué, perdón? Conclusión. Gracias. Conclusiones, Mauro. Como si, profe, qué pena me perdí. O sea, aparte de las preguntas, de la catalización de las preguntas, o sea, de hacer la encuesta, hay que hacer, ¿qué más, perdón? Unas conclusiones. Pero eso te espere que, o sea, en base a los resultados, ¿no? O sea, Sí, señor. las preguntas, las conclusiones y había otra cosa, eran 3, qué pena. La primera son las preguntas, la herramienta contiene estas preguntas. La segunda es el análisis, entonces se puede determinar que en la pregunta, teniendo en cuenta que, no sé, son 60 estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Ingenieros Técnicos y Tecnólogos de Élite, son 60 personas ubicadas en tales semestres, entonces yo crucé, no, los de quinto semestre. Piensan que los yacimientos son uno de los contenidos más importantes y empiezo yo a hacer mi análisis y en las conclusiones, ¿qué pasó con esos hallazgos? Entonces, no, resulta que se pensaba que, acuérdense que todo se redacta en tercera persona, se pensaba que
no sé, ecuaciones era una de las temáticas más importantes y resulta que no, resultó ser impacto, impacto ambiental. ¿Ah? Eso se establece en las conclusiones. Ok, listo. Esas son como los tres punticos que vamos a tener para el documento de hoy en 8. Hacemos una presentación muy breve sobre lo que identificamos en el documento y con base a lo que presentamos, enviamos el correo esa misma noche para tener la evidencia y la calificación. Eso para el 23 de abril. Para el 30, pensaría yo que ya empezamos a tener un primer acercamiento a lo que vamos a hacer como prototipo. Es allí cuando nosotros empezamos a hacer un diseño muy básico, pero muy básico, sobre cómo funcionará nuestra idea de negocio. Listo. Igual dentro de 8 días vamos a dar como las pautas para cada uno, así como lo hemos venido haciendo con las ideas que ustedes han presentado. Vamos a ir haciendo lo mismo con el prototipo ya dentro de 8 días. Listo, Y pues ahí empezamos a cerrar nuestro segundo corte. Importante que si no pueden asistir, formalicen por correo electrónico. Normalmente yo sí recibo las solicitudes por WhatsApp, pero nos están haciendo insistentemente la sugerencia y la observación de que todo lo dejemos por correo electrónico porque de pronto le robaron el celular al profe, se formateó el teléfono, entonces desapareció el WhatsApp y pues no es una evidencia por un canal formal de comunicación, ¿vale? listo, profe. Listo. Ok, profe. Profe, ¿te puedo escribir al WhatsApp para que me compartas la imagen que me habías Sí. comentado de la... Sí, Por tengo favor. la gente aquí al lado. Listo. Bueno, Listo, gracias. entonces muchas gracias. Veo que mi audio mejoró, entonces eso para mí es una dicha que ustedes no imaginan el grado de dicha. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que si tienen alguna inquietud de lunes a viernes, con mucho gusto de 6 a 6. Y pues aunque estemos en cuarentena, yo sigo haciendo cierto tipo de rutinas que me permiten a mí no sentirme tan confinada. Pero sí, cuídense, porque pues Gracias, profe. no Listo, profe. desordenados con esto que está pasando. Nuestras cifras, como siempre, son maquilladas, entonces cuídense, por favor. ¿Listo? La cosa está grave. Sí, señora. Vale, profe, muchas Sí, gracias. sí, bueno. Profe, hasta luego. Usted, Diego, en este calor, cuídese también. Chao. Profe, ya te escribí. Gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Todos. Feliz Igualmente, noche. Feliz noche. Dios los bendiga. Cuídense. Juicioso, Chao. Diego.